Érase una vez un gobierno faraónico en que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos, por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama. Y entonces llegó otro monarca y decidió que no quería ese avión. Lo quiso vender, pero nadie se lo compró. Lo quiso rentar, pero nadie se lo rentó. Lo quiso rifar, pero no lo rifó. Y el monarca de todas maneras organizó una rifa. Pero como su pueblo no quiso comprar los cachitos de la rifa, los terminó comprando el monarca con el dinero de su pueblo. Y así fue como el nuevo monarca cometió un delito que se llama desvío de recursos. Y entonces el gran monarca sigue teniendo el avión y el pueblo tuvo que aguantarse meses sin medicinas en medio de una pandemia porque el dinero era para comprar los boletos de la rifa. Desde que se anunció que se iba a comprar, López Obrador convirtió el avión presidencial en un símbolo de los excesos del poder. Y con justa razón, ¿eh? En un país con 50 millones de pobres, pues no puedes tener a los presidentes dándose vida de sultanes. Esa ha sido la magia política de López Obrador. Detectar qué es lo que hiere a la gente y hacer política con eso. Se vale, se vale. Así que la promesa obviamente fue deshacerse del lujoso avión presidencial. Hasta ahí todo bien. El problema vino después, como siempre pasa con este gobierno. Tiene un gran diagnóstico, detecta bien el enojo de la gente, detecta bien la necesidad, detecta bien los símbolos políticos, pero cuando trata de resolver el problema, lo pone peor. Como todo es a capricho del presidente y el presidente desprecia la técnica, el avión se convirtió en un capricho muy caro. Se va. El avión presidencial se va ya a ponerse en venta. En lugar de hacer un estudio de mercado para saber si había clientes, de estudiar el costo-beneficio de la operación, de investigar la industria aeronáutica para saber cómo funcionan los hangares, analizar lo que más convenía, el presidente se encaprichó y dijo: se va, lo voy a vender, que se vaya el avión. Vender un avión no es como vender un coche, y menos un avión como este. Su costo nuevecito fue de casi 7,000 millones de pesos y todavía lo estamos pagando. Según el secretario de la Defensa, se adeudan más de 3,800 millones de pesos del arrendamiento financiero. Y claro, hoy el avión pues ya no vale los 7,000 millones del principio. Ya vale menos de la mitad. Bajó como a 2,000 millones, se ha ido depreciando. Y entonces, como no se vendía el avión, el presidente dijo: pues lo rentamos. Otro capricho. Varios especialistas advirtieron que ninguna de las dos opciones iba a funcionar, ni venderlo ni rentarlo. Y en lugar de escuchar, en lugar de entender, el presidente respondió con lo de siempre. Los conservadores están molestísimos, inquietos. Dicen que son ocurrencias. Nosotros no actuamos de esa manera. No es un gobierno de ocurrencias. Entonces el avión, casi por decreto presidencial, fue enviado a un hangar en California a hacerse viejo. ¿Sabe en cuánto salía tenerlo arrumbado? Más de 78 millones de pesos entre mantenimiento, combustible, seguros. No más la lavada costaba 100,000 pesos. Cada lavada. Costaba lo mismo tenerlo parado en California que volando en México, donde a lo mejor se pudo haber usado pues, para labores de ayuda humanitaria, yo qué sé, para que no se desperdiciara el dinero.
El presidente, mientras todo esto pasaba, dijo hasta 5 cosas diferentes para deshacerse del avión. Venderlo a un solo dueño, venderlo a una sociedad de empresarios, rentarlo, ofrecerlo a otros presidentes del mundo y como nada de eso funcionaba, rifarlo. No está descabellada la idea, es cosa de esperar lo que salga primero. Pero el avión nomás no salió ni en rifa. El dichoso sorteo causó muchísima confusión. No se rifó el avión. Lo que se llevaron los ganadores fue el equivalente al costo del avión, 2,000 millones de pesos divididos en 100 premios de 20 millones cada uno. El problema es que la venta de los cachitos de la rifa del avión fue un desastre total. Fíjese, se emitieron 6 millones de cachitos. Y como no se vendían, el presidente invitó a cenar a los 100 grandes empresarios de México y les hizo manita de puerco para que compraran boletos para su rifa. 3 millones de boletos, casi la mitad. Entonces, de los 6 millones de boletos, la mitad, 3 millones, no los compró el pueblo. Los compraron los grandes empresarios. Luego, el presidente anunció que 1 millón más de boletos se repartirían a los hospitales COVID a ver si se ganaban el dinero. Ahí ya van 4 millones de boletos. Y según el dato oficial de la Lotería Nacional, se vendieron 4,685,000 cachitos. Así que la gente, el pueblo, como dice López Obrador, pues el pueblo casi no compró boletos. No más 685,000 cachitos. 685,000 en un país de 130 millones de habitantes. O sea, ese triangulito rosa son los que compraron boleto y la bolota es el país, para que veamos a qué equivale. Y eso que se supone que 30 millones votaron por López Obrador, o sea que ni los que votaron por él compraron cachito. Y claro, como el gobierno se autocompró casi todos los cachitos, pues el gobierno se sacó casi todos los premios. La cantidad de premios fueron 100 que se distribuyeron de la siguiente manera: empresarios 42, Lotería Nacional 16, Insabi 13, sindicatos 5 y no vendidos 24. No se vendieron casi 1,5 millones de cachitos. A ver, se veía venir. Aquello apuntaba al fracaso estrepitoso tanto que el gobierno de plano decidió que la prioridad nacional era vender los cachitos del avión. No atender la pandemia con 70,000 muertos. No enfrentar la crisis económica con 20 millones de personas perdiendo ingresos. No contener la inseguridad con 60,000 asesinatos. No, la prioridad era vender los cachitos. Y ahí vio usted a secretarios de Estado, el ejército, gobernadores del presidente, senadores, diputados. Hasta René Bejarano, el de las ligas con billetes, salió a presumir sus cachitos. Todos comprando cachitos. No más faltó la foto de Pío, ¿no? Pero bueno, los de arriba, claro. Los de arriba fueron los que compraron los cachitos, porque los de abajo, los trabajadores del gobierno, denunciaron que los estaban obligando a comprar boletos. El colmo fue el INSABI, el Instituto de Salud, que en lugar de comprar directamente los suministros para luchar contra la pandemia, en lugar de comprar directamente las medicinas que tanto necesitan los niños con cáncer, prefirió gastar millones para adquirir miles de cachitos y entregarlos a los hospitales para que si se ganaban la rifa, pues entonces sí pudieran comprar las medicinas y el equipo médico. Ya lo que tenemos, los más de 2,000 millones, ya se van a licitar para la compra de equipos, porque eso urge, reforzar toda la infraestructura de salud en los hospitales. Pues si es tan urgente, ¿por qué no se ahorró el show de la rifa y le dio directamente el dinero a los hospitales? Estamos en una emergencia. En cambio, lo que hizo el gobierno fue destinar recursos del gobierno para comprar boletos de la rifa que organizó el gobierno y repartió esos boletos en el gobierno mismo, y como ganaron, el dinero se quedó en el gobierno.
¿Se imagina la chamba que va a tener la Auditoría Superior de la Federación cuando se ponga a fiscalizar la transferencia de recursos entre dependencias? Porque obviamente todo se va a transparentar, ¿no? Cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios. Ya eso está resuelto, de modo que se va a llevar a cabo la rifa. El presidente anunciando un día antes de la rifa que ya estaba completo el dinero de los premios, que por cierto se supone que había quedado cubierto desde hace meses, cuando la Fiscalía General de la República entregó 2,000 millones de pesos. ¿Dónde quedó esa lana? Las cuentas nomás no salen. De la rifa se esperaban sacar 3,000 millones de pesos, pero no se juntaron. Se juntaron 2,300 millones. De esos, 2,000 son de premios. Pero luego faltan los 500 millones del mantenimiento del avión que hay que pagar. Y otros 500 millones para el equipo médico que se prometió. Entonces vamos a terminar debiendo 700 millones de pesos y falta pagar el avión. Son 3,800 millones de pesos del arrendamiento financiero. El presidente ya dijo que tiene comprador para el avión y calculó que lo va a vender en 2,000 millones. Vamos a darlo por bueno. Vamos a suponer que sí lo vende. Entonces, vamos a perderle 1,800 millones. Haga la suma, o mejor dicho, haga la resta. El chistecito de la rifa nos va a salir en 2,500 millones de pesos. Y donde no se vende el avión, es el doble. Y por si fuera poco, vea usted todo lo que el presidente prometió que haría con las ganancias de la rifa del avión. Para los migrantes. Pues saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial. Va a ser para la justicia, para que se atienda a las víctimas de la violencia. Ahora que se vende el avión, puede ser que vamos a ayudar para lo del agua. Zacualtipán. Todo lo que reunamos se va a destinar al desarrollo y al bienestar de nuestro pueblo. Vamos a obtener recursos para una causa noble, justa, la salud del pueblo, y mejorar los hospitales públicos para uniformes, para protección del personal, y no falten los medicamentos. El avión presidencial es, pues, el ejemplo perfecto de cómo opera el gobierno de López Obrador. Parte de un buen diagnóstico, pero luego se encapricha y hace un desastre que nos sale a todos más caro. Ojalá solo fuera el avión. Ahí estamos metiéndole carretadas de dinero a una refinería que todo el mundo ya le dijo que no va a ser negocio, que le vamos a perder, y encima se inunda. Ahí estamos metiéndole carretadas de dinero a un nuevo aeropuerto que hubo que mover porque no habían visto que había un cerro frente a la pista. Y esta es la fecha en que no hay estudios que digan que puedan despegar aviones simultáneamente en el aeropuerto viejo y en el nuevo. Ahí estamos metiéndole carretadas de dinero a un tren que va a destruir la selva maya y que ya todo mundo dijo que de los 6 tramos del tren, en 5 se va a perder dinero y solo va a tener un tramo rentable. Menos hígado y más cabeza. Con eso. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. ¿Está usted de acuerdo que uno de los peores problemas que enfrenta el presidente López Obrador es el de los feminicidios? Es el de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues en su más reciente informe de gobierno, de 700 páginas que incluye el informe, ¿sabe cuántas dedicó al tema de las mujeres? 3 páginas. O sea que el 0.4% de los temas del gobierno son las mujeres, cuando sabemos que en realidad en la agenda nacional
es uno de los principales temas. Hoy nos acompañan en Latinus Andrea Medina, abogada feminista, y María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. Muchísimas gracias a las dos Un gusto por estar estar con aquí. nosotros. Muchas gracias por invitarnos. ¿Es el movimiento de mujeres la principal y más real oposición que ha tenido el presidente López Obrador? Yo creo que el movimiento de mujeres es aquel movimiento que estamos incidiendo y exigiendo el cumplimiento de las leyes que hemos creado, ¿no? No sé si es oposición o no, no hablaría por todas, pero creo que sí es importante que estamos colocando aquellos elementos que este gobierno no está queriendo tomar cabalmente. ¿Cómo han sentido la reacción del presidente frente al movimiento de mujeres? En general ha sido una reacción de minimización, de desacreditación y de no tomar seriamente los planteamientos que se están haciendo, que quiero insistir no solo porque soy abogada, sino también como ciudadana, que son obligaciones que están definidas en la ley. No estamos pidiendo algo fuera de lo que son sus obligaciones, no solo de él, sino de todas las instancias del Estado, y ahí me refiero también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Creo que es muy importante comprender que para resolver y, como dice la ley, erradicar la violencia contra las mujeres, todo el mundo tiene que participar. ¿Te imaginabas una reacción presidencial así frente al movimiento de mujeres? No, de hecho, siento que a las mujeres nos dio la espalda el presidente, teniendo un gabinete paritario, teniendo a mujeres feministas dentro del gabinete, Nadine Gassman, Olga Sánchez Cordero. Nos sentimos decepcionadas, ¿no? Al momento de que él habla de una baja de feminicidios, pero las cifras de mujeres asesinadas siguen subiendo. El no querer recibir a las madres que han hecho plantones afuera de Palacio Nacional es un desprecio hacia las víctimas también. ¿Tú confiabas en que este presidente iba a poder resolver este asunto? Sí, yo tenía esperanza en que sí, porque siempre hablaba de atender a las víctimas, de atender las causas de la violencia, y a la mera hora nos dio la espalda a todos y a todas. ¿Qué tendría que estar haciendo el presidente? Pues como dice Andrea, ¿no? Estar exigiendo que se cumpla la ley, ¿no? Y crear políticas públicas para frenar la violencia contra las mujeres. ¿Cómo nos ha ido en términos de violencia hacia las mujeres durante el confinamiento? Era una enorme preocupación. ¿Cómo estábamos en términos de datos? No sé si los hay antes del confinamiento y cómo durante la pandemia. Tenemos registro a través, por ejemplo, de las solicitudes que se han hecho para ingresar a refugios, las llamadas que se hicieron al 911, las llamadas que se hicieron a las organizaciones civiles, que ha aumentado esa violencia. Pero el gobierno no lo reconoce. No lo quieren reconocer, y yo creo que ha sido una mala tendencia, no solo de esta administración, sino también de administraciones anteriores, en la que se piensa que reconocer las violaciones a derechos humanos o el incumplimiento de obligaciones es algo que se debería de ocultar. Y al contrario, lo que se tiene que hacer es reconocerlo para atenderlo de manera adecuada. Creo que fue muy desafortunada la respuesta gubernamental de tratar de disminuirlo. Las campañas que se hicieron también fueron sumamente desafortunadas, porque tienden a no comprender que la violencia, sea en la calle o sea en la familia, es una violencia compleja que requiere una atención especializada. Tomando lo que decía María hace un instante, ¿cómo entender que un gobierno que tiene un gabinete paritario, que tiene destacadas e históricas feministas ahí al lado del presidente, pues se aviente unas campañas promocionales de este tipo, tropiece de esta manera, no admite el problema? ¿Cómo lo entienden? ¿Es que el presidente solito es el que manda, no escucha, y él pues no es feminista y medio desprecia el asunto? Pero no se trata solo de ser feminista o no. Yo insisto en esto. Hay una obligación constitucional, hay legislación no le da el golpe, general. claramente no le da el golpe al presidente. No lo quieren. Entonces creo que de eso podemos hablar, sí, de corrupción. No cumplir la ley es un acto de corrupción. No se trata solo de cuestiones económicas, sino de comprender y de fomentar que todas las autoridades cumplan con ello. Y sí, efectivamente, es una gran decepción, y estamos exigiendo por eso que se cumpla con lo que se han comprometido, porque no es fácil de explicar. No somos nosotras las que lo tenemos que explicar, sino las autoridades, por qué ante esta situación no están actuando de manera adecuada. ¿Cómo te explicas que pase esto cuando tienes en el gobierno gente así?
Pues no sé si que no tengan diagnósticos. A veces yo pienso, ¿por qué no hacen diagnósticos adecuados para medir la violencia en cada territorio? Porque es diferente. Medir las deficiencias, las deficiencias institucionales en fiscalías, en procuradurías. Tú llevaste el caso de Diana Velázquez Florencio, que fue levantada por una funeraria, o sea, no fue un servicio médico forense, se contaminó la prueba, no recabaron la evidencia. Y errores de este tipo los estamos viendo y se los hemos dicho a las mujeres del gabinete. Yo estuve en una reunión con Olga Sánchez Cordero, con Nadine Gassman, con Malu Micher. Les hablé justo de esto también, de que la violencia comunitaria hacia las mujeres se está incrementando, el papel del crimen organizado en los asesinatos de mujeres. Pero pareciera como que si les estuviera hablando de algo nuevo. ¿Por qué? Porque no quieren verlo. Pero lo han visto toda su vida. O sea, toda su carrera la han construido. Pero ahora no lo quieren mostrar públicamente. Parte de lo que estamos haciendo algunas, por ejemplo, también aquí en la Ciudad de México, pero colegas lo están haciendo también en los estados, es exigir que estas instancias que se han creado, como la Fiscalía Especial sobre Feminicidios en la Ciudad de México, queremos saber cuál es el presupuesto que tiene asignado, cuál es el personal que tiene, qué recursos, si tienen internet o no, tienen peritos especializados o no. Entonces tenemos que ir hablando también hacia ese detalle, no solo reconocer el hecho, sino qué está haciendo de manera concreta. Como decía María, necesitamos ver en cada lugar cuáles son esas necesidades. Y diagnósticos sí hay, pero no los están queriendo nombrar. Ahorita quiero hablar también de los gobernadores y de cómo inciden en esto, pero una pregunta antes en el tema nacional, María. Desde tu punto de vista, ¿son las mujeres la principal y más real oposición? No partidista, pero oposición. ¿Son las únicas que realmente le han movido el tapete a este presidente popular, etcétera, etcétera? ¿Es donde ha tropezado López Obrador? Lo que pasa es que hemos sido muy unidas y muy combativas. Y eso es lo que yo creo que le ha molestado al presidente y por eso hemos movido, porque en colectivo trabajamos muy bien juntas. Eso es a lo mejor, un aprendizaje para los que sí quieren hacer oposición desde los partidos políticos. Unirse y ser combativos. Ajá, porque de repente por ejemplo, Adriana desde el derecho, yo desde los datos, cada quien va aportando y al final todas nos unimos, ¿no? Y cuando el presidente dice algo, pues siempre salimos a hablar y a defender nuestro punto de vista y digamos que, pues a decirle, no, señor presidente, es que es esto. Pero no solo es en México. El movimiento feminista es un movimiento histórico. Tenemos 3 siglos con una agenda muy compleja que está en todo el mundo. Y en todo el mundo, el 8 de marzo de este 2020, no solo en México, en todas las ciudades del mundo hubo una presencia sólida con una agenda clara que compartimos y que hemos construido a lo largo de décadas. Eso es lo que nos da fuerza. Y otro punto que nos da muchísima fuerza es que hemos reflexionado ante la violencia que existe en todo el mundo en contra de las mujeres y hemos hecho propuestas de paz, propuestas de reforzamiento del Estado, propuestas para tener alternativas reales y concretas ante esta violencia y esta discriminación, y eso nos da mucha fuerza. El tema de los estados. Hablamos hasta ahora del presidente, de la falta de sensibilidad, que no empatiza con la causa, inesperado de él, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres en los estados? ¿Qué te dice el mapa que has creado tú? Pues mira, ahorita, por ejemplo, ahora que estuve con esta Nadine Gassman, con Olga Sánchez Cordero, les comenté lo que digo. Es necesario que volteen a ver lo que está haciendo Sonora, porque en la primera semana de septiembre salieron 2 comunicados de 2 sentencias. En 5 días fueron sentenciados los feminicidas por juicios abreviados. Uno recibió 50 años, hay un feminicidio que en 10 días recibió la sentencia por 70 años y es juicio abreviado. ¿Y por qué hago énfasis en esto? En la Fiscalía Capitalina apenas el 29 de julio se dio el caso de una chica, Michelle, y su mamá que fueron asesinadas. Ella denunció abuso sexual en la Fiscalía Capitalina y su carpeta se encarpetó, no se investigó y ni siquiera se le brindaron las medidas cautelares y terminaron asesinándole a ella y a su mamá. ¿Cuáles dirías que son los peores gobernadores o gobernadoras en términos de feminicidios en el país? Pues yo veo varios estados, veo Ciudad de México, veo Estado de México, en cuanto a números veo Chihuahua, pero la Fiscalía de Chihuahua trabaja bien en términos generales. De hecho, está evaluada en primer lugar por 0 impunidad.
esta organización que mide la impunidad en las fiscalías. También veo mucha violencia en Tijuana, Baja California, pero no se diga de Guerrero, no se diga de Guanajuato, cómo subió la violencia debido a las pugnas entre Santa Rosa de Lima, Jalisco y la Unión de León. Aparte de la violencia familiar, de la violencia comunitaria, vienen estos contextos externos. Entonces, pues vemos varios estados que están en puntos rojos, pero la Fiscalía Capitalina sí lo va trabajando muy mal. La de la Ciudad de México. Sí. Sorprendente tratándose de otra feminista de la izquierda como Claudia Sheinbaum. Claro, ¿no? pero y nos hemos reunido con Ernestina Godoy. En enero hubo el caso de una mujer de la tercera edad que fue asesinada. Aprendieron al presunto responsable, tenía la camisa llena de sangre, las botas llenas de sangre. Lo dejaron ir porque no tenían los reactivos para tomarle las muestras de ADN. ¿Qué debe seguir para el movimiento de mujeres? Conocer y difundir los derechos que tenemos, conocer y difundir las obligaciones que tienen las autoridades. Esto que preguntaba sobre los estados, creo que una referencia muy concreta que tenemos son las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres, en donde podemos ir... Por supuesto que sirven. Si de algunos lugares tenemos datos, es gracias a las alertas. Si de algunos lugares tenemos ejemplos de coordinación y de avance en esta agenda, es donde están las alertas. Depende, claro, también de la articulación y la fuerza que tengan también la sociedad civil. Desafortunadamente, y a eso quería llegar, muchos gobernadores y gobernadoras ven las alertas como un ataque y todo lo contrario, una alerta como admitir que fracasaron. Pero es que es una realidad. No hay un solo lugar en el mundo que pueda decir aquí no hay violencia contra las mujeres. ¿La alerta es un primer paso en una dirección que termina resolviendo el problema? La alerta es un paso fundamental para acelerar y concentrar las acciones para erradicar la violencia feminicida. Es un paso elemental que tiene que ver, sí, con las políticas públicas, tiene que ver con acciones de emergencia, pero también de emergencia para que en el largo plazo esto pueda erradicarse para que no exista. Y quisiera hacer este énfasis. Planteamos que es posible erradicar la discriminación y la violencia porque son construidas socialmente. Si fuera algo biológico, pues una dice, bueno, es una pandemia, vamos a cubrirnos la boca, etcétera. Pero no, acá es una construcción social y tenemos que trabajar de manera coordinada para que eso se vaya transformando. Trabajar con los medios de comunicación, con el gobierno, con las fiscalías, con el Poder Judicial, para que se sepa entender este tipo de problemáticas y dar la respuesta adecuada, las adecuadas medidas de protección, las adecuadas sanciones, la reparación del daño, que es lo que tiene ahora ocupadas las comisiones de derechos humanos. ¿Qué están diciendo las víctimas? No se cumple la Ley General de Víctimas, no están dando las medidas de reparación del daño, que no es solo la indemnización, sino son un conjunto de medidas que buscan transformar la realidad. ¿Le van a subir la presión al presidente? Pues yo creo que, pues es que mira, no es que se la necesitamos subir, él solito se pone de apechito. Ahora que fue lo del cuadro, ¿cómo es posible que... el cuadro de Madero en las instalaciones de la ¿cómo es posible que hable del ultraje a un cuadro cuando una vida no se repara, una persona desaparecida no se puede restaurar ese espacio vacío, pero un cuadro sí? Una chica que fue violada, una niña violada, no se puede restaurar su integridad. El presidente piensa que hay conspiración de los adversarios, de la derecha, de no sé cuántos intereses detrás de ustedes, detrás del... Yo voté por él y mi mamá lo ha apoyado siempre. O sea, no se trata de adversarios, simplemente no vemos avance en los temas de mujeres y se lo tenemos que decir. La pena es que se piense en adversarios y que no se piense en una ciudadanía que está exigiendo sus derechos y que no vea que él tiene obligaciones al respecto, pero no solo él. Todas las instancias del gobierno, insisto, también el Poder Judicial tiene un papel fundamental y el legislativo. Entonces, no es... Obviamente no vamos a cejar ni vamos a detenernos en la exigencia porque se nos está yendo la vida en esto. Se les va la vida a las mujeres en concreto, se nos va la vida a las defensoras. Ha sido un año donde han sucedido un conjunto y se ha incrementado los asesinatos a defensoras de derechos humanos. Entonces, no es que es un asunto de presionarlo por una... rivalidad política. No.
es que estamos exigiendo tal cual una vida libre y sin violencia. Es lo básico que requiere cualquier persona en un Estado democrático, ¿no? Les agradezco muchísimo que hayan venido a Latinos. Gracias. Un gusto Muchísimas tenerlas, gracias. Andrea Medina, abogada feminista, y María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. Balas de goma, balas de pintura, proyectiles de gas lacrimógeno, están catalogados por sus fabricantes como no letales, pero disparados a la parte superior del cuerpo o a la cabeza, pueden causar la muerte o lesiones graves. Se usan para dispersar protestas. La Secretaría de la Defensa Nacional está por recibir un pedido internacional con esos pertrechos. Si el presidente dice siempre que el ejército ya no reprime al pueblo, pues ¿para qué compra el ejército armamento contra manifestantes? Este es un trabajo de Mario Gutiérrez Vega. Así se ve el impacto de proyectiles de pintura para marcar objetivos, comúnmente conocidos como gotcha. La Secretaría de la Defensa Nacional entregará a la Policía Militar más de 18,000 de estas balas y también 13,600 cartuchos de gas lacrimógeno para que los use en sus operaciones relacionadas con el orden interior y la seguridad nacional. Este tipo de armamento, utilizado por ejércitos y policías de otros países para reprimir y disuadir manifestaciones, fue adquirido en abril y deberá estar a disposición de la Policía Militar a más tardar el 5 de octubre. La Sedena gastó 1,316,000 pesos en la compra de 8 lanzadores tipo pistola, 14,800 proyectiles de marcaje color verde, 4,000 de marcaje color amarillo y 8,570 municiones inertes de entrenamiento color blanco y naranja, todas calibre .68 de acuerdo con el acta de fallo de la licitación internacional. Del paquete adquirido, los más de 13,000 cartuchos que contienen capsaicina 2 al 5% o un químico similar representa la mayor inversión. Por estas cápsulas, que no deben pesar más de 3 gramos, la Sedena invirtió 596,000 pesos del erario. La capsaicina es un compuesto químico irritante, usado para provocar ardor en ojos, boca y nariz, así como náuseas y vómito. Su efecto es tan fuerte que permite inmovilizar y disuadir personas en una manifestación. Los lanzadores y las balas de pintura son similares a las que se usan en los juegos gotcha. Una pistola de aire comprimido dispara pequeñas municiones que al impactar esparcen pintura líquida, en gel o en polvo, lo que permite marcar objetivos para detenerlos más tarde. Sin embargo, si el disparo de un cartucho de capsaicina o de una bala de pintura se recibe a corta distancia y en la parte superior del cuerpo, las lesiones pueden ser mortales. En 2013, los carabineros de Chile suspendieron el uso de balas de pintura en las protestas estudiantiles, después de que se documentaran las lesiones oculares que estos proyectiles provocaban entre los manifestantes. Estos lanzadores y proyectiles son calificados como armamento no letal. Las bolas de pintura y los cartuchos lacrimógenos han sido las armas preferidas para contener a quienes salieron a protestar en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd. En América Latina, la Policía Nacional de Colombia, los Carabineros de Chile y la Policía Militar de Brasil han recurrido a las armas no letales desde hace años para contener manifestaciones. En México no es común el uso de lanzadores de aire comprimido y cápsulas de pintura en protestas, aunque está documentado que corporaciones como la Policía Estatal de Oaxaca y la Fuerza Civil de Nuevo León las han empleado. En un estudio del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, se advierte del vacío legal en el que las policías y los ejércitos usan estas herramientas. La compra de la Sedena llega cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el Ejército y la Marina seguirán patrullando las calles y haciendo labores policiales hasta el año 2024. En los documentos oficiales que respaldan la compra, la Sedena explica que es para el equipamiento del Cuerpo de Policía Militar, lo que le permitirá contribuir a las operaciones del orden interior y la seguridad nacional. En ninguno de los registros consultados hay referencias de que el material vaya a destinarse para entrenamiento de las Fuerzas Armadas. La intención de la Sedena era más ambiciosa y representaba un gasto cercano a los 3 millones de pesos. También pretendía comprar 92 lanzadores semiautomáticos tipo fusil calibre .68 y 5,000 municiones de sustancia química
capsaicina 2 al 2.5%. Sin embargo, en estos dos productos la empresa International Business Group, que ganó la licitación internacional, ofreció precios superiores a los que la Sedena había establecido como aceptables. Las otras dos empresas que participaron en la licitación no cumplieron con la evaluación técnica establecida por la Policía Militar. Después de revisar las tres propuestas económicas y técnicas, la dependencia decidió hacer la compra con International Business Group, una firma con sede en Estados Unidos dedicada al comercio internacional y a la consultoría de negocios en una diversa gama de temas. La empresa debe entregar todos los productos a más tardar el 5 de octubre en el primer batallón de materiales de guerra, ubicado en la zona militar de Santa Lucía, en el Estado de México. International Business Group no solo llevará los lanzadores calibre .68, también deberá entregar un kit de refacciones y accesorios, así como 3,000 municiones para probar las armas y dar capacitación al personal de la Policía Militar. Ojalá sea solo una casualidad, pero lo que vemos es que el gobierno que estigmatiza a las mujeres y descalifica sus protestas, dice que no las va a reprimir, pero compra balas de goma para el ejército. Ojalá no sea un mal augurio. Nos vemos la próxima semana.